Hola, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en esta tarde en el nombre poderoso, glorioso, eterno de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Le damos la más cordial bienvenida en esta tarde a este servicio en línea. Como dice su palabra, puerta del cielo, casa de Dios. Damos inicio en esta tarde, ¿cierto?, a este momento, el cual dedicamos, ¿cierto?, a poder oír la palabra del Señor. La Biblia dice que no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a los hermanos y amigos que de una u otra manera, ¿cierto?, pueden tener acceso a este video, ¿cierto?, a esta transmisión en vivo. Les bendecimos, ¿cierto?, en el nombre poderoso de Jesucristo y damos gracias, ¿cierto?, a nuestro Dios por toda la misericordia, ¿cierto?, por toda la bondad que Él ha manifestado para con nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor, ¿cierto?, nos ha sostenido, hasta aquí el Señor nos ha guardado. Por ello estamos agradecidos, estamos contentos, les bendecimos a cada uno, ¿cierto?, en esta tarde. Es un momento maravilloso de parte del Señor de poder tener este privilegio. Siempre digo, es un privilegio de parte de Dios de poder estar en este lugar, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de todas estas transmisiones? El propósito es de ir, como dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito. No hay otra razón, ¿cierto?, por la cual estemos en esta tarde transmitiendo. El único propósito de que cada persona pueda recibir a Cristo como el único Señor y Salvador de su Biblia, de su vida. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios. Ese es lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 nos enseña y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y en el versículo 17, en ese mismo capítulo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a ese sacrificio, ¿cierto?, de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, hoy podemos tener este privilegio, ¿cierto?, de estar en este lugar, ¿cierto?, compartiendo la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de reír, de llorar. Y este es un tiempo que hemos apartado, este es un tiempo que hemos dedicado, ¿cierto?, para poder realmente edificarnos, porque esa es la palabra correcta, edificarnos los unos a los otros. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos tomarnos con fuerza de Dios. La Biblia nos manifiesta que realmente no vienen días mejores, por ello necesitamos una palabra de parte del Señor para que pueda edificar nuestro espíritu, para que nuestra alma pueda regocijarse. Esta es una palabra de vida, esta es una palabra de esperanza de parte de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Le damos la cordial bienvenida, ¿cierto?, a nuestras hermanas que están ahí, ¿cierto?, en esta transmisión, y también a aquellos que también, ¿cierto?, en el transcurso de la predicación van a ir siendo parte de esta bendición. Bueno, vamos realmente a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya le hemos dado gracias al Señor, le hemos saludado a ustedes, mis amados hermanos, también amigos, les saludamos, ¿cierto?, una vez más en el nombre poderoso, glorioso de Jesús. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio en línea, puerta del cielo, como dice su palabra, casa de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Quiero compartir, ¿cierto?, lo que es la bendita y eterna palabra del Señor. Y en esta hora nos vamos a regocijar, nos vamos a alegrar, nos vamos a contentar en el libro de los Salmos. Mira, un libro maravilloso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 133. Si bien el libro de los Salmos, ¿cierto?, fue escrito, ¿cierto?, pero no todos los salmos fueron escritos por David. Pero aquí encontramos, ¿cierto?,
Este salmo que fue escrito por David, ¿cierto? Por el rey David. Es un salmo realmente muy maravilloso, es un canto gradual, ¿cierto? Salmo capítulo 133, del verso 1 en adelante, le damos lectura en el nombre poderoso y glorioso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a repetir, ¿cierto?, esa última estrofa, ese último texto. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, que en esta tarde, Señor, tu presencia, Dios mío, tu Espíritu Santo, el cual dijiste en tu palabra: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Ese Espíritu Santo, Dios mío, que está en este lugar y que está en el hogar de tus hijos, que en esta hora están, Dios mío, conectados en este directo, en esta transmisión. Espíritu Santo, muévase en cada uno de nosotros, conforme sea su voluntad. Yo en esta hora, Dios mío, quiero cederle el lugar a usted para que usted nos ministre, para que usted nos edifique, Dios del cielo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, revélanos esta palabra, que podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos, podamos ser animados. Dice tu palabra, Señor, que escondiste las cosas de los sabios, de los entendidos, para revelárselas a los niños. Revélanos en esta noche. Está tu palabra, Dios del cielo. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso, eterno de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es poder ser un hijo de Dios. Eso es algo que no se puede lograr con fuerzas, no se puede lograr con nada de este mundo. Solamente Cristo nos da la paz. Dice la Biblia, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón. Que Dios nos bendiga en esta hora. Mire, esta es una palabra muy maravillosa de parte del Señor. Como decía hace un momento, este es un cántico, ¿cierto? Un cántico gradual de David, ¿cierto? Desde el capítulo 120, ¿cierto?, al capítulo 134, y vamos a encontrar, ¿cierto?, estos cánticos, ¿cierto?, de alegría, de regocijo. Aquí David, ¿cierto?, expresa y dice en el verso 1 del capítulo 133 del libro de los Salmos, verso 1 dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es. Mire, mirar cuán bueno y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es habitar? Es vivir, es morar. Los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía significa acuerdo. Es decir, habitar los hermanos juntos en acuerdo. También es paz. La palabra armonía es acuerdo, es paz. Se podría decir habitar los hermanos juntos en paz. Bendito sea el Señor. Cuán delicioso, cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. En palabras simples, vivir en paz. Bendito sea el Señor. Y aquí hace una comparación y toma dos ejemplos realmente demasiado relevantes cuando dice: es como el buen óleo. El óleo es el aceite. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo.
Antiguamente, hablábamos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Los reyes eran ungidos con aceite. Tenemos el caso de Samuel cuando fue a la casa de Isaí, padre de David, ¿cierto? Buscando al ungido de Jehová. Cómo validaban el ministerio, ¿cierto? Derramando el cuerno de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, representa la unción de Dios. Y aquí dice, David dice, es como el buen óleo. El óleo es el aceite, dice, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Recordemos que Aarón era un sacerdote. Aarón, para conocimiento, ¿cierto?, era el hermano mayor de Moisés. Era un sacerdote levita, sumo sacerdote de Israel. Entonces este Aarón, ¿cierto?, él fue ungido como sacerdote. Y se le derramó ese aceite, ¿cierto? El aceite, la unción, representa al Espíritu Santo. Y ese aceite tenía 5 ingredientes, 5 especies aromáticas. Y aquí el rey David dice, mirar cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es decir, en acuerdo, en paz. Porque ese es uno de los requisitos que Dios pide para con su iglesia, para con su pueblo. Que la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo podamos vivir en paz el uno para con el otro, podamos vivir en acuerdo. La Biblia dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí, como decía, ¿cierto?, en el verso 2, dice David, es como el buen óleo, hace la comparación, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. También aquí nos está enseñando algo para nuestras vidas. Aquí nos está mostrando que realmente la bendición de Dios cae, ¿cierto?, primero sobre la cabeza. La cabeza, ¿cierto?, representa al pastor, al ministro, aquel que está al frente de la obra, al líder, a la pastora, quien pueda estar por el frente de una obra. Dice que es como el buen óleo que sobre la cabeza, en la cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está dando a entender David que la bendición de Dios tiene que caer por el pastor y de ahí viene bajando al cuerpo de Cristo. Y ahí la iglesia es bendecida realmente. Bendito sea nuestro Dios. Aquí ilustró, ¿cierto?, realmente cuando el aceite se le fue derramado a este hombre, al sacerdote Aarón. Pero espiritualmente el aceite representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas. ¿Cuándo es derramado? Una cosa demasiado importante que tenemos que tomar en cuenta, que dice que debemos nosotros los hermanos habitar, es vivir, dice los hermanos juntos, en armonía, en acuerdo, en paz. Y eso es uno de los requisitos que Dios nos está pidiendo a nosotros. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, ¿cierto?, en el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, vamos a encontrar que dice que cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, esa fiesta que se celebraba anualmente, la fiesta de la cosecha, todos sabemos que el pueblo le traía una ofrenda a Dios en agradecimiento, producto de lo que había adquirido durante el año, ¿cierto?, una ofrenda, una primicia. Dios dice que cuando llegó esa fiesta, cuando llegó ese día de Pentecostés, una de las cosas que había en el pueblo, en la iglesia, es que estaban todos unánimes juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo y les cayó el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí dice, es como el buen óleo, es decir, es como la buen aceite, ¿cierto?, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Pero ¿qué tiene que haber en nuestras vidas? Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una armonía, tiene que haber una comunión, tiene que haber un solo sentir. ¿Por qué razón? Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. Bendito sea nuestro Dios. Es como el rocío de Hermón, aquí hace la comparación, que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna.
todas las circunstancias, en fin, hacen pensar, mire, que de este monte Hermón, cuando dice David, ¿cierto? Es como el monte de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Todas las circunstancias, en fin, hacen pensar que de este monte Hermón, asentado sobre el paralelo o grado 33, nacía el sistema hidrográfico, ¿cierto? Que fecundaba los campos eran regados, los campos eran fértiles. Fecundaba los campos generosamente, que producía, según la Biblia, 2 y 3 cosechas al año. Era una tierra fértil, ¿cierto? Que era regada de una manera muy especial, ¿cierto? Prodigio en la tierra de Sión, campos bañados por un sol radiante y las lluvias. Y el rocío acumulado sobre el Hermón formaban torrentes. Mire qué maravillosa esta palabra. Formaban torrentes que descendían a los valles más próximos, como dice el Salmo, descendían sobre los montes de Sión. De allí enviaba Jehová bendición y vida eterna, porque la tierra fecundaba y estaba siempre ávida de agua, que le entregaba el sistema montañoso de Sión, cuya eminencia principal era y es Hermón. Entonces, por eso que David toma esta enseñanza. Por eso que David dice, es como el rocío de Hermón. Porque cuando la iglesia está en paz, cuando la iglesia está unánime, cuando la iglesia quitó la rencilla de su corazón, cuando la iglesia realmente renunció a toda esa falta de perdón, a todas esas divisiones que muchas veces hay en nuestras vidas, aún estando juntos, porque eso no garantiza nada en que usted y yo podamos estar juntos. Dice, estando los hermanos juntos, pero en armonía, pero en un solo sentir, pero en un solo propósito. ¿Qué dice? Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Y aquí David hace este alcance. Dice que es como la barba, ¿cierto? Es como el óleo que sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, hay un derramar del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros estamos juntos, pero en armonía, juntos en un acuerdo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo se manifestó el derramar del Espíritu Santo? Dice que estaban todos unánimes juntos. Y es una de las cosas que necesitamos, amados hermanos. No importando la denominación, no importando si usted participa en otra iglesia. Yo sé que hay muchas personas que están quizás viendo estos videos y son de otras congregaciones. No importa de qué congregación sea. Porque cuando tengamos que irnos con el Señor a todos nos va a poner en un mismo lugar. No le va a decir los pentecostales para acá, lo de la iglesia, el ministerio evangelístico para este otro lado. No, Dios nos va a reunir a todos en el mismo lugar. Bendito sea nuestro Dios. Por eso que es importante que en nosotros pueda haber esa unidad en el Espíritu, pueda haber esa comunión. ¿Sabía usted, mi hermano, sabía usted, mi amigo, que Jesucristo hizo una oración por sus discípulos y también la hizo y la extendió por nosotros? Mire cuál fue la oración, mire cuál es el deseo de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabía usted que Jesús oró por usted y oró por mí? ¿Sabe en qué dirección oró el Señor? Mire, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice, más no ruego, esa era la oración que hizo al Padre Jesús. Dice, más no ruego solamente por esto, es decir, por los que estaban presentes en ese momento, en tiempo real con Jesús. Dijo, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Ahí entra usted y ahí entro yo. Mas no ruego solamente por estos. ¿Cuál era la oración? ¿Cuál era el ruego? Mire, mas no ruego solamente por estos. La oración que Jesús le estaba haciendo al Padre. Sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mire, ¿cuál es el deseo? Para que todos sean uno. ¿Se da cuenta? Oh Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú le enviaste. Es decir, la unidad de parte de nosotros en Dios, ¿cierto? Como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, eso también es un testimonio para el mundo. Porque aquí Jesús está diciendo, dice, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande aquí en la tierra. Nosotros somos enviados de parte del Señor, fuimos escogidos, fuimos comisionados, fuimos realmente apartados, ¿cierto? Para que el Señor pudiese estar en nuestros corazones y nosotros poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos en contienda, estamos en división y estamos separados en nuestro interior? Quizás físicamente podemos estar juntos. Aquí Jesús hizo una oración realmente demasiado importante y dice, más ruego solamente, no por esto solamente, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. ¿Se da cuenta? El Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo son los tres están en uno, están mutuamente de acuerdo, están mutuamente en comunión, no trabajan independiente. Dice, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, mire, la gloria que me diste, dijo Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el deseo, ese es el anhelo del Señor. Por eso que David dice, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, pero en un acuerdo, pero en paz. Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa fue la oración de Jesús. Ese es el deseo de Jesús. Ese es el anhelo de Jesucristo. Independiente el rótulo, independiente la denominación, somos un cuerpo. Siempre hemos dicho, somos una iglesia. La palabra del Señor dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Una iglesia dividida contra sí mismo no puede permanecer, no puede perdurar. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere lograr dentro del cuerpo de Cristo es causar divisiones, causar distancia. Y vamos a encontrar que el apóstol Pablo también reforzó esto. También llamó a la iglesia a la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, mire lo que promueve el apóstol Pablo. Efesios 4, verso 3. Dice, solícito en guardar que la unidad en el vínculo de la paz. Usted y yo tenemos que tener un vínculo de parte del Señor. Tenemos que estar entrelazados el uno con el otro, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo es importante, por muy insignificante que sea para alguno. Usted y yo somos valiosos para Dios. No importa que usted o yo no estemos siempre predicando en un púlpito o estemos al frente de una iglesia, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo promovió esto en la iglesia en Efesios 4, verso 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo, ¿ve? No dos. El hombre puso cercos. El hombre puso realmente una estructura, el hombre puso las barreras, pero Cristo nunca ha puesto barreras. Dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Todos estamos bajo la misma esperanza, todos estamos bajo el mismo llamado, todos estamos anhelando la vida eterna, todos llegaremos un día con la ayuda del Señor al cielo. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo. Dice, porque es como el rocío de Hermón, esa tierra fértil, todo cristiano que se une en el Espíritu, que camina en un solo sentir, que camina en un solo propósito. Dice que plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Bendito sea el Señor, porque hay tantos cristianos que están realmente apagados espiritualmente, porque hay tantos cristianos que están realmente desalentados en las cosas de Dios, porque en sus vidas han abrigado rencor, porque en sus vidas han abrigado rabia, han abrigado disensión en contra de su hermano, y eso al hombre no lo hace avanzar, eso no lo hace crecer, eso no lo hace ver las grandezas del Señor, la falta de perdón. La Biblia dice, no sea que alguno, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es algo realmente muy peligroso usar un púlpito, usar una iglesia para predicar desde un corazón herido. Eso puede dañar al pueblo, eso puede dañar a la iglesia, porque el hombre se va a parar y va a hablar desde sus heridas. Por eso que tenemos que tener un corazón sano. Por eso que tenemos que estar en paz los unos a los otros. Porque si no encontramos esa reconciliación entre nosotros, ¿cómo vamos a poder llevar al mundo a Jesucristo? Aquí dice, para que el mundo vea que yo los he enviado. Bendito sea el Señor. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo llama a la iglesia, le hace este llamado. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Cómo es posible que hay hermanos que no se puedan hablar con el otro hermano de la otra congregación? ¿Cómo es posible que este pastor no quiera que saluden al pastor de la otra congregación? ¿Cómo es posible si la palabra de Dios dice todo lo contrario? En toda la palabra de Dios encontramos que Dios nos llama a la unidad, nos llama. Y es más, la Biblia dice, si dos se concertaren a pedir algo, Él responderá. ¿Por qué? Porque eso hace la fuerza. El dicho dice, la unidad hace la fuerza, y eso es verdad. Si dos o tres se concertaren a pedir algo y se uniesen en el Señor, Dios va a responder. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que pasó en el libro, en la iglesia de Corintio. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia en estos tiempos. En 1 Corintios el apóstol Pablo tuvo que corregir una situación que no estaba bien dentro de la iglesia. Y como el apóstol Pablo él decía que era un siervo de Dios y no de los hombres, no le importaba nada mucho lo que los demás podían decir de él. Y en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, mire lo que se había realmente formado. Y eso se forma muchas veces dentro de la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 1, el verso 10. Dice, os ruego pues, el apóstol Pablo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo mismo que acabábamos de decir. Que estemos unidos, ¿cierto? En una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo parecer. Y aquí dice una cosa que se le había informado, porque el apóstol Pablo tenía gente que le informaba las situaciones que se originaban dentro de la iglesia, ¿cierto? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Desde ese entonces existían las contiendas dentro de la iglesia. Y no me diga que no existen. Hoy en día existen las contiendas dentro de la iglesia. ¿Y cuál era la contienda? ¿Y cuál era el pensamiento en la iglesia de Corintio? Dice el versículo 12. Quiero decir, cierto, que cada uno de vosotros, ustedes, iglesia de Corintio, le está diciendo el apóstol Pablo, lo está confrontando, le está diciendo, quiero deciros que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo le hace la pregunta y le dice en el versículo 13, y eso es para nosotros también, le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dios nos dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado el pastor? ¿O fuiste bautizado en el nombre, no sé, del diácono? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Hoy en día en la iglesia existe lo mismo. De otra manera, el favoritismo, este es mi grupo, este es mi gente, este lo tengo ahí nomás, lo tengo distante. ¿Sabía usted, mi amados hermanos, que eso impide la gloria del Señor? Por eso que la presencia de Dios no se manifiesta como debería manifestarse dentro del pueblo de Dios, porque necesitamos esos requisitos, estar unánime, estar en un solo sentir. Y es más, la Biblia dice que cuando traigamos una ofrenda al altar, no precisamente monetariamente, sino también una ofrenda de alabanza, una oración, un clamor, un cántico, alguna cosa que traigamos para Dios al servicio, tenemos que ir y reconciliarnos con nuestro hermano. ¿Cómo es posible que estemos dentro de la iglesia, no nos saludemos, no nos miremos a los ojos? Muchas personas les tienden la mano y miran para otro lado porque en sus corazones están cautivos, por eso que no tienen la libertad. Cuando uno es libre puede hablar con todo el mundo, con todas las personas. Necesitamos sacarnos el perjuicio de nuestros corazones. Si queremos un derramar del Espíritu Santo, como dice el libro de Joel, que los postreros días, decirlo, los últimos días, estamos viviendo los últimos días, entramos en esa etapa de los últimos días, no nos esperemos cosas mejores. Y en los últimos días, por la palabra del Señor, dice que Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa. En el libro de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando alzando la voz Pedro y se puso en pie, ¿cierto? Y le aclaró que estos hombres no estaban borrachos, sino era lo que había dicho el profeta Joel. Dijo, para vosotros es la promesa, para ustedes, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pero sí tiene que haber en nosotros la unanimidad, sí tiene que haber en nosotros un acuerdo, sí tiene que haber en nosotros paz, el uno para con el otro. Bendito sea nuestro Dios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fuiste crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? La Biblia dice que debemos tener por estima, ¿cierto?, aquellos que trabajan dentro de la obra. Quizá usted podrá amar mucho a su pastor y eso está correcto, pero nunca pierda realmente el blanco soberano que es Jesucristo, que el que hace todas estas cosas es Jesucristo. Él es la persona más importante en todas estas cosas, es la persona más importante en medio de la iglesia, Jesucristo. Por eso decía hace un momento, Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa, dígame usted, dividida, ¿cierto?, contra sí mismo no puede permanecer. Bendito sea nuestro Dios. Mirar cuán bueno es algo delicioso. La palabra bueno y delicioso es algo dulce. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Quitemos de nuestras vidas el rencor. Quitemos la rabia en contra de nuestro hermano. ¿Cuántas veces no hemos estado en la iglesia y aún estando en el servicio tenemos rabia contra alguien? Bendito sea el Señor. Lloramos con esa rabia y cantamos con esa rabia en nuestras vidas. Y eso lo único que hace es dañarnos nuestros corazones.
Cuando nosotros nos vayamos con Cristo a la vida eterna, Cristo no lo va a poner a usted en un lugar diferente o va a decir, póngase a los hermanos de la iglesia pentecostal a este lado, póngase al otro, en el otro lugar. No, viene a buscar un solo pueblo, una sola iglesia. Los letreros los pusieron los hombres. Cristo nunca ha tenido un deseo, una intención de poner un rótulo. Mucha gente se siente identificada por el rótulo, por el logo. Usted y yo no somos un rótulo, no somos un logo. Usted y yo somos la imagen visible de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Usted, mi amado hermano que está ahí conectado, usted es un comisionado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo reclutó un día. El Espíritu Santo le dio la gracia y el favor para que usted pueda difundir este evangelio glorioso de Cristo. Bendito sea el Señor. Todo esto de cercos, muchas veces la iglesia, todo esto de que el hombre puso, esto no viene de parte de Dios. Porque la oración de Jesús dice todo lo contrario. Mas no ruego solamente por esto, por los que estaban presentes en tiempo real con Jesús, sino también por los que han de creer. Ahí está hablando de usted, está hablando de mí. Oiga, qué privilegio saber que Cristo, Él oró por mí, oró por usted, mas no ruego solamente por esto. ¿Cuál era la oración? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el trasfondo de esta oración? Era que la iglesia pudiese caminar en unidad. Lamentablemente no hay eso en nuestras vidas. Hay mucha gente realmente que en sus corazones guarda hipocresía. Que se saluda, como dijo alguien por ahí, muchas veces se saludan por protocolo porque tienen que hacerlo. Y si no lo vuelven a ver, no lo vuelven a saludar. No está esa instancia, no está esa comunión en el Espíritu. Dijo Jesús, mas ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque eso es parte del testimonio, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo vamos a poder llegar al mundo? ¿Cómo vamos a poder llegar a las personas si estamos molestos entre nuestras vidas? No podemos tener eso en nuestros corazones. Procuremos arreglar cualquier situación. La Biblia dice todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Es decir, si yo me enojo con usted aquí en la tierra, se lo voy a hacer facilito. Si yo me enojo aquí con usted en la tierra, yo delante del cielo también estoy enojado. También estoy atado. Si yo me ato con usted aquí en la tierra por alguna discusión, alguna situación, ante el cielo también estoy atado. Y dice, todo lo que desatar en la tierra se desatará en los cielos. Cuando yo me reconcilio con usted, cuando yo le pido perdón y nos pedimos perdón mutuamente, desatamos esa ligadura aquí en la tierra y en el cielo también estamos libres. Hay muchas personas que necesitan esa libertad en sus corazones. Por eso que la presencia de Dios escasea en sus vidas. Aquí dice David una cosa demasiado importante. Aquí hace dos comparaciones y quiero repetirla para los hermanos que se han incorporado, ¿cierto? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Recordemos que Aarón era un sacerdote, era el hermano mayor de Moisés. Era un hombre que se le había derramado el aceite. El aceite, como decía hace un momento, representa al Espíritu Santo. El aceite representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Por donde cae ese derramar viene por la cabeza y baja por la barba hasta sus vestiduras. Es decir, ese poder de Dios viene por el pastor, ¿cierto? Y la iglesia es bendecida. Pero necesitamos estar libres. Necesitamos permanecer en libertad con la que Cristo nos hizo libre. Y nos miremos a los ojos y nos digamos, hermano, te amo en Jesús, te amo en el Señor, sin perjuicio dentro de nuestros corazones. Porque muchas veces en nuestras vidas, hermano, hay ataduras. Como dice el dicho, nos masticamos, pero no nos tragamos. Es feo el término, pero esa es la realidad. Necesitamos ponernos a cuenta. Dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Eso es un factor, eso es un requisito. Estaban todos unánimes juntos y les cayó el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en esta noche, hermano, que Dios los guarde,
Que Dios les fortalezca donde quiera que usted se encuentre. Dios le proteja, Dios les bendiga a ustedes, a su familia, bendiga a todos los hermanos también de Ovalle. Cierto que ya mañana, cierto, estipularon cuarentena en esa ciudad. Les bendecimos a mis hermanos, sus familias, a los adultos mayores, a los niños, donde quiera que usted esté, hermano, Dios le bendiga en grandes maneras. Y esa es mi oración para que el Señor le guarde cada día. Tengamos paciencia, hermano. Ya estamos pasando, cierto, esta situación compleja. Y después de la prueba, como dice, viene la bendición. Así que nos gozamos en esta hora, damos gracias al Señor por este día, ¿cierto?, que tenemos de compartir esta palabra. Tome esta palabra que es como el buen óleo, ¿cierto?, que desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura como el rocío del Mon, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Muchas gracias al Señor. Quiero invitarlo en esta hora a orar, ¿cierto?, a darle gracias por esta palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos gozamos en tu presencia, Dios mío. Como dice tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, por mis hermanos que están conectados, Dios mío. Como también por aquellos que, Dios mío, de una u otra manera van a ser parte de este video. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Por ahí, ¿quién vemos, cierto? Estamos viendo al hermano Gabriel. Dios le bendiga a mi hermano Gabriel. Hermana Yasmina también. Dios le bendiga mucho también. Un agrado que sea parte de estas transmisiones. Y, cierto, nuestro amado pastor José, cierto, a su familia. Les bendecimos. Y así a cada hermano. Por ahí está la hermana Zunilda también. Y a los hermanos que también de una u otra manera están siendo parte de esta transmisión. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Dios les guarde. Dios le colme de bendición, donde quiera que usted se encuentre. Shalom, ¿cierto? La paz de Dios sea en vuestros corazones. Será hasta la próxima, ¿cierto? Si el Señor no viene antes. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Amén.